cambio promedio y pendiente. La razón de cambio promedio está relacionado con la pendiente de una recta y eso lo vamos a ver. Vamos a recordar que la pendiente de una recta se puede calcular con la fórmula de 2 puntos, ¿sí? Este símbolo triangulito, que es delta, ¿sí? Ajá. Delta I, delta X, delta T, depende de la letra que acompañe, ¿no? Es delta en el alfabeto griego, pero significa incremento, aumento, ¿está bien? Ajá. Incremento, entonces. Incremento de I es I2 menos I1, X2 sobre X1, ¿no? O sea, si yo tengo una recta y a mí me dan los puntos X1, I1 y X2, I2, yo puedo calcular la pendiente de esa recta teniendo estos puntos, teniendo esta fórmula, utilizando esos puntos. A ver, si a mí me dice, allá la pendiente de la recta que pasa por estos puntos. Bueno, yo voy a usar esta recta porque la pendiente la puedo calcular con esta fórmula. La pendiente M es igual a I2 menos I1 sobre X2 sobre X1. ¿Y quién es X2 y X1? Bueno, yo lo elijo. Puedo elegir, por ejemplo, acá, que este sea X1. Siempre el primer valor es de X. Pero si este es X1, este tiene que ser I1. Si este es X2, su compañero es I2. ¿Está bien? No Bien. puedo hacer X1 y 2. No, este es I1 y el de al lado de X2 es I2. Y ahí reemplazo. La pendiente entonces. I2 es este que está acá, reemplazo. Menos 2, menos, dice la fórmula, siempre menos acá. Menos el I1 es 1, y abajo, X2, que es 5, menos, me dice la fórmula, el X1, que es 1. Bueno, hagamos las cuentitas, menos 2 menos 1 menos 3, sobre 5 menos 1, 4. Menos 3 cuartos es la pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta. A ver, yo tengo el punto A, 5 menos 2. Está acá. El punto A, 5 menos 2. ¿Sí? Y tengo el punto B, que es menos 3, 1. Menos 3 acá, 1. Perdón, acá. Menos 3, me fui para abajo. 1. Está acá. La pendiente a mí que me dio. Y la pendiente me dio menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. A ver, la recta que pasa por estos dos puntos es esta. ¿Está bien? Sí. Me dice acá que la pendiente es menos 3 cuartos. O sea que si yo me corro 4, 1, 2, 3. A ver si están bien las cuentas. 4. Acá esto. Es 5. Y 2 es menos 2. Bien. Menos 2 menos 1 está bien, menos 3. Ah, acá le erré. Fíjate abajo, Ahí va. es X2 era 5. Menos el X1, y yo puse el I1, ¿viste? Sí. Que en vez de poner el X1, que era menos 3. Entonces me va a cambiar el denominador. Entonces, el X1 es menos 3. Ahora sí. Y esto es 5 más 3. Ahora sí. Menos menos es más, es 8. Entonces, acá es menos 3 octavos. Y ahora sí. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente quiere decir que si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo el B, de B me corro 8 hacia allá, y como está negativo, bajo 3 y me tengo que encontrar con la recta. Eso me dice, a ver, me corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajo 3, bajo 1, 2, 3. En este caso me encontré con el punto A, pero sí o sí me tengo que encontrar con algún punto de la recta. ¿Está bien? Bien. O sea, esto me dice cuánto está inclinada la recta, ¿sí? Fíjate que me Bien. da esta pauta. Cuánto me corro, cuánto bajo porque es negativo, el denominador es el desplazamiento a la derecha. Y el numerador sube o baja dependiendo del signo que tenga. Eso es lo que me dice la pendiente de una recta.
Pero la fórmula de 2 puntos está relacionada con la razón de cambio. ¿Por qué? A ver, yo tomo desde un punto acá. Este es un punto X. Esta es una función, como dice acá f de x. Si este es un punto X, este es el valor que le corresponde. F de X. ¿Está bien? Sí. Si yo aumento cierta cantidad delta X, incremento en algo, entonces este punto va a ser el X que tenía aumentado en esa cantidad. ¿Qué sé yo? Si esto es 2 y yo estoy considerando un incremento de 3, esto va a ser 2 más 3, o sea 5. ¿Está bien? Ujú. Entonces, acá en el eje Y, ¿qué valor le va a corresponder? Y bueno, este es X más delta X. Para saber su valor en la función, voy a tener que hacer la función en ese valor. Si es 5, va a ser f en 5, o sea, ¿cuánto aumentó la x? ¿Está bien? Porque yo me he Bien. desplazado, he aumentado algo. Y la f de x, el aumento que se produce en el eje y de la función, se llama delta y. ¿Está? Ajá. Fíjate que en el anterior yo me corrí acá. ¿Cuánto me corrí acá? Es la variación que tuvo en x. De menos 3 pasé a 5 de x. La variación acá, en el eje vertical, es la variación en y, el delta y. Pero entonces, en toda función lineal, la pendiente, cuánto me corro, subo, cuánto me corro o bajo, es una constante. Es una constante porque es el valor exacto entre la variación de y con respecto a la variación de x. ¿Cuánto varió y respecto de x? En la función costo, la pendiente es siempre el valor que está con x. ¿Qué nos está indicando el valor que está con x? Indica la razón, el incremento en el costo por unidad de producción. ¿Está bien? Este incremento es constante. Una unidad va a valer 25 pesos. ¿Está bien? Yo la compro a 25 pesos. 2 unidades y ya va a ser 2 por 25. Pero esto es algo constante. El valor de costo variable, el costo variable de producción, siempre es un valor que no cambia. Si yo tengo una función lineal, ¿no es cierto? Y tengo acá un punto A, cuyas coordenadas son x1 en x, y supongamos que en el punto Y le corresponde el punto Y1, y tengo un punto, otro segundo punto, un punto B, cuyas coordenadas son x2, y en el eje Y le corresponde respectivamente el punto Y2, ¿cómo puedo encontrar la pendiente de la recta? Y haciendo este cociente. ¿Está bien? Y2 menos Y1, arriba resto las coordenadas de Y, sobre, abajo resto las coordenadas de X, en ese orden. Si arranqué acá con Y2, acá voy a poner X2. ¿Está bien? Y a esto se le llama incremento o aumento de y se escribe así, delta y, sobre el aumento de x, que es lo que yo tengo acá. ¿Está bien? O sea, esta distancia es lo que aumentó en y, ¿sí? El desplazamiento de y1 a y2, y esta distancia es lo que yo aumenté, x, lo que desplacé x de x1 a x2. Entonces, si yo tomo dos puntos cualesquiera, por ejemplo, acá se me ocurre tomar otro puntito, y en vez de hallar la pendiente entre estos dos, la encuentro entre estos dos, entonces yo acá voy a tener otro delta y otro delta x. Pero cuando yo haga el delta y sobre el delta x, me va a dar este mismo valor de m. ¿Está bien? Yo tome Sí. los puntos que tome. Por ejemplo, si acá se me ocurre tomar este y este, cuando yo haga esto, ¿sí? Ahora voy a tener este delta y. Cuando yo haga esta distancia sobre esta distancia, ¿está bien? Este sobre este, a mí me va a quedar el mismo m. Por eso nosotros decimos que en la función lineal, la pendiente, o sea, este cociente, esta división, es constante, siempre da el mismo valor. O
sobre el dominio de la función. La pendiente es una medida exacta de la razón de cambio de y respecto de x. O sea, de la razón de cambio yo estoy hablando de cuánto cambia y respecto de cuánto cambia x, siempre me va a dar el mismo valor. Tome yo los puntos que tome. Esto ocurre porque es una función lineal, cuya gráfica es una recta de este tipo. Ajá. ¿Está? Bien. Bueno, esto en cuanto a la función lineal. Entonces, en la función lineal hablamos de la pendiente a este cambio, a esta variación de y respecto de x, lo llamamos pendiente. En las funciones ya no lineales, la razón de cambio en el valor de y con respecto a la x no es constante. Pero, sin embargo, una manera de describir parcialmente las funciones lineales es usando la razón de cambio promedio en algún intervalito que yo tome del eje X. Está bien, yo tomo un intervalo y ahí voy a buscar lo que es la razón de cambio promedio. ¿Qué es la razón de cambio promedio? Bueno, ahora lo vamos a analizar con un ejemplo. Este ejemplo es similar al 25 del libro, está en la página 721. Y dice lo siguiente. Supóngase que una persona hace un viaje de placer en un automóvil y que la distancia recorrida, a la que vamos a llamar D, se puede describir en función de un tiempo t por medio de una función no lineal que es la siguiente. La función distancia, D dijimos que era la función distancia, está dada por esta función que claramente no es lineal porque es una cuadrática, por lo que veo acá. D está en kilómetros y T está en horas. Y fíjate que dijimos que vamos a hablar de la razón de cambio promedio en algún intervalo. En este caso el intervalo va de 0 a 5, de 0 horas a 5 horas en este caso. ¿Está? Entonces, Bien. Esta función describe el trayecto de una persona que viaja en un automóvil en un intervalo de tiempo de 0 a 5 horas. No sé cuál será ese trayecto, ¿no? Pero bueno, puede ser así, la persona partió acá a las 0 horas y acá llegó a las 5 horas. ¿Está bien? De hecho, en realidad, si yo, bueno, lo voy a representar así, pero en realidad si yo quisiera hacer, esta es una cuadrática, intersecta en 0, y no algún otro valor por acá. Es una cuadrática, algo así. ¿Estamos? Ajá. Es una función cuadrática. Pero la gráfica en sí específicamente no me interesa en este caso, pero sí tener esta idea. Bueno, entonces, ¿qué se me pide? Durante este viaje de 5 horas, la velocidad o rapidez del móvil en realidad puede variar. No tiene por qué ser constante. ¿Por qué? Y porque a causa de los semáforos se puede detener, disminuir la rapidez, la velocidad, puede haber parado para descansar, etc. ¿Sí? O sea, esa velocidad no tiene un comportamiento constante. Entonces, a mí me dice, al cabo de una hora, la distancia total recorrida, ¿cuál será? Y bueno, yo tengo acá la función distancia. Yo quiero saber la distancia al cabo de una hora. De una hora. O sea, acá, supongamos que acá se cumple una hora, quiero saber cuánto mide esta distancia. Bueno, esta es la función distancia. Al cabo de una hora es el tiempo, entonces yo voy a reemplazar en esta t, ¿sí? Y voy a hacer la función en una hora, porque t vale 1. ¿Está bien? Sí. Y lo reemplazo. F en 1 que va a ser 8 por 1 al cuadrado más 8 por 1. Esto es igual a 8 por 1, que es 8, más 8 por 1, que es 8. Tengo 16. ¿16 qué? D está medido en kilómetros, la distancia. Así que tengo 16 kilómetros. Entonces, yo sé que al cabo de una hora, esta persona ha recorrido 16 kilómetros.
Eso por un lado. Bueno, ahora quiero saber la razón de cambio promedio en la distancia respecto del tiempo, ¿sí? ¿Cuánto varió la distancia con respecto a determinado tiempo? ¿Sí? O sea, a eso se le llama velocidad promedio. Y se calcula con una fórmula que es la siguiente. La variación de la distancia respecto del tiempo es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo que transcurrió el recorrer esa distancia. Fíjate que recién nosotros teníamos que la pendiente era la variación de y con respecto a la variación de x, donde yo tenía acá la función lineal, y si tenía dos puntos, yo tenía esto, que esta distancia era el delta x y esta era el delta y. ¿Está bien? Sí. Recién era esto, la pendiente. Bueno, en este caso ya mi función no es lineal, entonces ¿cómo voy a calcular la variación de la distancia? Si esto es distancia, ¿no? Con respecto del tiempo, ¿sí? Pero ahora yo ya tengo una curva ya de este tipo, digamos. Ya no es esta recta. De esta forma calculo la distancia y la divido por el tiempo transcurrido. A ver, por ejemplo, si a mí me dicen, en la primera hora de viaje, la velocidad promedio, entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, esta es la fórmula de la velocidad promedio. ¿Cuál será? Y bueno, tenemos que pensar entonces en la fórmula que me dice que es la distancia recorrida respecto del tiempo transcurrido. Bueno, vamos a recordar que esta es la función. A ver, teníamos un recorrido. Acá parte en 0, sabemos que el recorrido es de 5 horas, pero acá me pregunta en la primera hora de viaje. En la primera hora de viaje me voy a restringir hasta 1 hora, ¿está bien? Sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es, para saber la distancia recorrida, tengo que saber la función en 1, 1 hora, porque mi recorrido es de 1 hora, menos la función en donde en este caso inicié el viaje, que es en 0. ¿Está bien? En la primera hora estoy considerando el intervalo de 0 a 1. ¿Está bien? Entonces voy a calcular la función, o la función f es distancia. La distancia en 1 menos la distancia en 0, que sería lo anterior, que no hay porque en realidad el recorrido empezó en 0, y ahí voy a tener la distancia recorrida. Y el tiempo transcurrido, ¿cómo lo calculo? Siempre haciendo el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final del recorrido es en 1 hora y lo inicié ¿dónde? En 0. Entonces me va a quedar tiempo final 1 menos 0. Entonces esto que me queda, la función en 1 es reemplazar acá por 1, que ya lo hice antes, ¿sí? La función en 1 me dio 16 kilómetros. La función en 1 me da 16 menos. La función en 0 es reemplazar en la función distancia en 0. Me queda 8 por 0 al cuadrado más 8 por 0. Esto se hace 0. Esto es 8 por 0, 0 es 0. Y abajo, 1 hora menos 0 horas hace 1 hora. 16 menos 0, bueno, esto eran kilómetros, no los puse. Son 16 kilómetros sobre 1 hora. O sea, la velocidad promedio o la razón de cambio promedio de la distancia, en este caso respecto del tiempo, es de 16 kilómetros por hora. O sea, en la primera hora de viaje, este auto tuvo una rapidez de 16 kilómetros por hora. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, la velocidad promedio es la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Si este es el tiempo en que se inicia y este es el tiempo final,
¿qué va a ser? Y bueno, va a ser, acá vamos a poner, ¿no? Acá tengo el tiempo inicial, acá tengo el tiempo final. Entonces, la distancia recorrida en este intervalo va a ser esta. Entonces, va a ser la distancia en el tiempo final a la que le saco este cachito que no me interesa todavía, sobre tiempo final menos el tiempo inicial. A ver, a mí acá me interesa solo esta parte. Si el tiempo final es 0, obviamente acá no hay nada. Pero si no, tengo que sacárselo. ¿Cómo va a ocurrir ahora? Si a mí me preguntan, mismo problema, mismo enunciado. Si a mí me pregunta la velocidad promedio en la segunda hora de viaje, entonces yo acá tengo, por ejemplo, vamos a poner, el auto, sabemos que el intervalo de tiempo es de 0 a 5 horas. El intervalo de tiempo que consideramos. Pero ahora me preguntan, ¿cuál es la velocidad promedio en la segunda hora? O sea, si acá yo tengo una hora de viaje, acá tengo la segunda hora de viaje, ¿está bien? En la segunda hora de viaje, a ver, esta es mi primera hora de viaje, ¿estamos de acuerdo? Sí. De 0 a 1 es mi primera hora de viaje. Entonces, la segunda hora de viaje es de 1 a 2. Este cachito. ¿Está bien? Bien. La segunda hora de viaje voy a estar considerando acá, como dice acá, de 1 a 2. ¿Está bien? Ese va a Bien. ser mi intervalo. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad promedio? Bueno, la variación de la distancia respecto del tiempo, que es la distancia recorrida respecto del tiempo transcurrido. Pero la distancia recorrida, ¿quién es? Es la función en el tiempo final. Si estoy de 1 a 2, el 2 es el tiempo final. Y el tiempo inicial, ¿quién es? El 1. Entonces va a ser la función en 2 menos la función en el tiempo inicial, que es 1, sobre la diferencia de esos tiempos, 2 menos 1. Entonces ahora hay que calcular la función en 2. La función en 2 es la distancia en 2. Uso mi misma fórmula, que es 8 por 2 al cuadrado más 8 por 2. O sea, ¿esto qué es? 2 al cuadrado es 4, 8 por 4 más 8 por 2 es 16, 8 por 4 es 32, más 16, esto da 48, 48 kilómetros. Entonces, la función en 2 me dio 48 kilómetros. Menos. La función en 1 es lo que calculamos antes, la distancia que recorrimos hasta 1, ¿está bien? Que me había dado 16. ¿Sí? Y 2 horas menos 1 hora es 1 hora. Esto que me da 48 menos 16 son 8 menos 6 son 2, menos 32 kilómetros sobre 1 hora, o sea, son 32 kilómetros por hora. ¿Cuánto varió la distancia con respecto del tiempo? En el tramito, en la segunda hora de viaje, 32 kilómetros por hora. ¿Está bien? Bien. Vos fíjate que en la primera hora habíamos calculado que era, fíjate cómo va cambiando, era 16 kilómetros por hora. Fíjate que estas cocientes, estas razones de cambio, a medida que yo voy cambiando los intervalos, van cambiando. Porque esta función no es lineal, ¿sí? Bien. Claro. En la primera hora nos había dado, en la primera hora, nos había dado 16 kilómetros por hora. Acá en la segunda hora nos da 32 kilómetros por hora, ¿está bien? Igualmente yo puedo ir aproximando con esta fórmula siempre que considere intervalos. Ahora, Bien. la velocidad promedio ahora me dice durante las 2 primeras horas de viaje. Acá me decía en la segunda. Entonces acá yo tenía la primera hora de viaje, acá la segunda. Ahora me dice durante las 2 primeras horas de viaje.
Voy a hacerlo más abajo esto. Acá. Yo tengo acá arrancó en 0, sabemos que el intervalo que estoy considerando es de 5 horas, pero me dice, acá tengo 1 hora de viaje, supongamos, acá tengo 2 horas de viaje. Durante las 2 primeras horas de viaje me está diciendo que contemple de acá hasta acá, ¿está bien? Acá llevo 1 hora, acá llevo 2 horas. Entonces, ahora, mi tiempo inicial, estoy considerando desde el tiempo inicial 0 hasta el tiempo final 2. A diferencia de este, no es lo mismo decir en la segunda hora de viaje y durante las 2 primeras horas de viaje. Entonces, tengo que calcular la variación de la distancia con respecto del tiempo, ¿sí?, en el intervalo 0,2, donde este es el tiempo inicial y el 2 es el tiempo final. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo que hacer la función, siempre empezamos del tiempo final, en el tiempo final, que es 2, menos la función en el tiempo final, que es 0, y abajo el intervalo de tiempo, 2 menos 0. La función en 2 lo calculamos recién, nos había dado, la función en 2 nos había dado, ya lo teníamos hecho. Reemplazando acá, ¿no es cierto? Nos había dado 48 kilómetros. La función en 0, si reemplazo acá por 0, me quedaba 8 por 0 al cuadrado más 8 por 0. Esto es 0, porque esto se hace 0, esto se hace 0. Entonces, y abajo, bueno, 2 horas menos 0 horas son 2 horas. Me queda 48 kilómetros sobre 2 horas. Esto hace, si divido 48 dividido 2, 24 kilómetros por hora. Entonces, fíjate cómo varía. En la primera hora de viaje, ¿yo qué tengo? En la primera hora de viaje tengo una velocidad promedio de 16 kilómetros por hora. En la segunda hora de viaje es de 32 kilómetros por hora. Ahora, si considero las 2 primeras horas de viaje, es de 24. Fíjate cómo fue variando, ¿sí? La función ya dejó de ser lineal, entonces ahora esto ya no es constante. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Acá lo que hay que tener en cuenta es esta fórmula, digamos. La fórmula de la velocidad promedio en un intervalo para calcular. Igual ahora vamos a seguir aplicándola. Entonces, a ver, si yo tengo acá un punto X, al que le corresponde una función f de X, un valor, ¿no? Esta es mi gráfica, ¿sí? Claramente no es una función lineal la f, no lineal. Bien. Y tomo 2 puntos, un punto A, que tiene coordenadas X, y en el eje Y es f de X. Y también tengo un punto B, o sea, si acá me desplazo una distancia delta X, en este caso hacia la derecha, este punto que va a ser este aumentado en ese valor. Qué sé yo, si ese es 3 y este es 4, hago 3 más 4, por eso la suma. Y entonces, ¿quién va a ser en el eje? Y bueno, va a ser calcular la función en todo ese valor. La función en X más lo que aumentó, el incremento de X, ¿sí? Si X pasa a ser X más delta X, yo tengo un incremento de delta X. Si f de X pasa a ser f de X más delta X, a esto lo llamo variación en Y, delta Y. ¿Está bien? Bien. Y este cociente, ¿cómo se calcula? Delta Y sobre delta X es la función X más delta X a la que le resto esta parte. O sea, toda esta función abarca esto. Si yo quiero saber el delta Y, le tengo que restar, como dice acá, el f de X. Y abajo, ¿cuánto aumentó de X a X más delta X? Me lo va a dar este valor.
Y ahora vas a ver que es lo mismo que hicimos recién. Solamente que esta forma de expresarlo así recibe el nombre de cociente de la diferencia. Es un cociente, porque es una división, de la diferencia, bueno, porque acá en el numerador tengo diferencia. A ver cómo aplicamos esto. Vamos a la definición del cociente de la diferencia, lo que vimos recién, pero formalmente. Dados dos puntos, lo que vimos recién, x con f de x, ¿sí? Este es mi punto, y x más delta x en x, que en y le corresponde f calculado en ese punto, el cociente de la diferencia da una expresión general que representa. ¿Qué es lo que representa? El cociente de la diferencia, o sea, lo que vimos recién, el cociente de restar esos puntos f de x más delta x, al que le resto la función f de x sobre este valor, que es la distancia del punto al incremento de ese punto, representa ¿qué? La razón de cambio promedio en el valor de y respecto de x. O sea, ¿cuánto cambia y, cuánto cambia la función en y respecto de x? Por un lado me dice esa información. O sea, cuando yo hago este cálculo, lo que me da esto, ¿qué es? Es la razón de cambio, ¿cuánto cambió y respecto de x? En promedio, porque ahora tenemos una curva, estamos aproximando, una curva no lineal. Claro. ¿Y qué más me da ese valor? Me da la pendiente de una recta secante. ¿A qué se llama recta secante? A la recta que pasa por esos dos puntos y que es esta recta, la que está acá. Claro. ¿Está bien? Es una recta que pasa por esos dos puntos y qué pendiente tiene y el resultado de esto, de lo que yo hago. Entonces, cuando yo hago este cálculo, estoy viendo cuánto varió y con respecto a x, pero además hallando la pendiente de esta recta. Por ejemplo, me está diciendo, encuentra la expresión general del cociente de la diferencia de la función de esta función. Entonces yo ya sé que el cociente de la diferencia es la función en x más delta x menos la función en x sobre delta x. Bueno, pero esto hay que hacerlo. A mí me está diciendo la función en x más delta x, cuando mi función es x cuadrado. A ver, si a mí me dicen la función en 2, yo reemplazo este 2 en la x, ¿no es cierto? Bien. Bueno, si me están diciendo la función en x más delta x, en esta x tengo que poner todo esto. O sea, acá voy a poner x más delta x. ¿Qué me va a quedar? X más delta x al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, esto lo resuelvo. ¿Esto a qué es igual? A x más delta x por lo mismo, porque está al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado lo multiplico. Y bueno, hago distributiva. X por x es x cuadrado. X por delta x es x por delta x. Delta x, ahora voy acá. Hice este con este y este con este. Ahora hago este. Delta x por x es delta x por x más delta x por delta x es delta x al cuadrado. A ver, ¿qué me quedó entonces? X cuadrado. Tengo x por delta x y delta x por x, que es lo mismo, porque x por delta x es lo mismo que delta x por la conmutativa de la multiplicación. ¿Está bien? Bien. Representan lo mismo, así que puedo decir que esto es 2 veces x por delta x. ¿Está? Porque son lo mismo. Más 2x por delta x. Y no me olvido de este que me quedó abajo, pero que está. Entonces, a ver, ¿qué hice acá? Hice esta cuenta.
f de x más delta x. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿esto a qué me queda igual? Esto lo acabo de hacer, me quedó esta expresión, x cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Dice, menos la función. ¿Y la función quién es? X cuadrado. Entonces, menos x al cuadrado. Y todo sobre, vamos a hacer esto con amarillo, delta x. Bueno, voy a trabajar en este numerador ahora. Tengo x cuadrado más 2 por x delta x más delta x cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí arriba? ¿Puedo agrupar alguno? ¿Cancelar alguno? No, ¿Cómo? cancelar los x cuadrados. Bien, este se va con este. Entonces, ¿qué me queda? 2x delta x más delta x al cuadrado. Todo sobre delta x. Bien. ¿Esos delta x se pueden simplificar? ¿Es el de abajo con el de arriba? Sí, se puede, pero previamente, para no confundirme, los voy a sacar factor común. ¿Está bien? O Bien. podemos hacer así. Mira, antes de sacar factor común, podemos separar. Podemos hacer 2x, como vos decís, delta x, lo separo acá, y ahí sí, este se va con este, y separo por el otro lado, también, y este se va con este, ¿y qué me queda? En definitiva, me queda que delta y sobre delta x es igual. Acá me quedó solamente 2x, que lo tengo acá, y acá me quedó más delta x. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjate, la expresión general de lo que es el incremento o el cociente de la diferencia me quedó esta forma bastante simplificada. Ahora, con esto yo puedo calcular, fíjate, la pendiente. ¿Está bien? Bien. La pendiente de la línea. La pendiente de la línea o de la recta, la que dijimos secante. Pero fíjate que acá en un primer momento me pide que la calcule usando la fórmula de los dos puntos. O sea, la fórmula de la pendiente, esta. Ajá. La primerita. Para hallar una recta, ¿no? Donde es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O sea, yo acá puedo decir, bueno, este es x1 y 1, este es x2 y 2. Entonces voy a reemplazar. Me queda, bueno, a ver, y2 es 9, menos y1 es 4, sobre x2 es 3, menos x1 es menos 2. Así que, ¿qué me queda esto? Es 9 menos 4, que es 5, ¿no? Sí. Sobre 3 menos menos 2, que es 5 también, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, esto me queda 1. La pendiente calculada con la fórmula de los dos puntos me queda 1. Ok. Pero no nos olvidemos que recién nosotros calculamos la fórmula de la pendiente, de la secante, con la formulita de recién. Entonces ahora me dice que encuentre la misma pendiente, pero con la expresión del cociente que me quedó en el inciso A. A ver, en el inciso A me quedó esto, 2x más delta x. Me dice que calcule la pendiente de estos puntos, ¿está bien? Utilizando Sí. la otra fórmula, que son menos 2, 4 y 3, 9. Los voy a escribir acá. Son menos 2, 4 y 3, 9. Bueno, o sea, me está diciendo que uso esta fórmula con estos puntos, pero ¿cómo reemplazo esto? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hago para reemplazar? ¿Cómo hago para reemplazar? X y delta X. ¿Quién de estos puntos es X y quién es delta X? Bueno, vamos a ubicarnos. Acá yo tengo un punto X y si yo aumento una cantidad delta X, tengo X más delta X.
Esto habíamos dicho antes, ¿no es cierto? En el y no me interesa mucho, o sea, tengo un x y un incremento. Conviene que el x sea el punto que esté más a la izquierda. En este caso, entre menos 2 y 3, ¿cuál está más a la izquierda? El menos 2. El menos 2. Entonces a este le vamos a poner menos 2. Bueno, el 0 al final me termina quedando por acá, porque menos 2 es negativo. Vamos a sacar este de acá. Ahora sí. Entonces, si este es menos 2, entonces este es 3. ¿Está bien? El x es menos 2. El x más delta x, el incremento. ¿Cuánto me desplacé? Me desplacé hasta 3. ¿Cuánto va a valer entonces el delta x? Si yo... 5. 5. Ah, 5, sí. como lo que di la otra, ¿o no? Claro. Entonces yo, pero ese valor ahora lo vamos a ver, ¿está bien? Pero ¿cómo Bien. calculo yo eso? Y porque yo digo acá, x más delta x es el otro punto, en este caso 3, ¿está bien? 3. Bien. El x, ¿quién es? Dijimos, y el x es el que está más a la izquierda, menos 2. Entonces, menos 2 más delta x es 3. O sea, delta x vale 3 y despejo más 2, o sea, vale 5. Ah, ¿Está? Acá porque claro. viste la distancia, de menos 2 a 3 hay 5, pero si no te das cuenta, igualás. Si esto es 3 y sé que el primer punto, o el x, el que yo considero x, vale menos 2, despejo y ahí lo tengo. Listo, entonces reemplazo acá. Me quedaría 2 por, dijimos que acá el x es 2 y el delta x es 5, perdón, el x es menos 2. 2 por menos 2 más el delta x que es 5, ¿no? Ajá. Y acá ¿cuánto me queda? Menos 4, ¿verdad? Sí. Más 5. ¿Y esto cuánto da? Menos 4. 1. 1. Entonces vos fijate que tenemos nosotros una curva, ¿no? Una curva que era x a la 8, creo que, algo así, ¿no? Y en el punto 2 menos 4 y 3, 9, supongamos en estos dos puntos, si acá está el 3, me está diciendo, me salió un poquito torcido, ahí. ¿Qué me está diciendo? Que la pendiente de la recta que pasa por 2, 4 y 3, 9, esta recta tiene pendiente, me corro, subo 1. ¿Está bien? Ajá. Y que a la vez estos dos puntos, ¿cuánto varió el, digamos, el delta x? Al revés, el delta y. ¿Cuánto varió y? Con respecto a x, y me está diciendo que varió 1. La variación es 1. Fíjate que en el anterior nos había dado 1 con la fórmula de los dos puntos y acá nos dio 1 si usamos la fórmula de la razón de cambio promedio. ¿Está bien? Bien. Bueno. Bueno, vamos a ver qué nos queda acá. Bueno, Los ejercicios. los ejercicios ya. Estos son para reemplazar, digamos, siempre utilizando la fórmula de la razón de cambio promedio. A ver, la parte más complicada de esta fórmula es esto. Más complicada no, sino más larga. Cuando tengo que hacer, por ejemplo, si yo tomo el ejercicio 12, ponele, este, ¿no? Y Sí. tengo que hacer la función de x más delta x de esa función, yo en todas estas x tengo que meter el x más delta x. O sea, ¿qué me va a quedar? 3 por x más delta x, porque acá dice x al cubo, más 4 por, en vez de x va x más delta x,
menos 5. ¿Está bien? Sí, a ver cuál estás reemplazando. La X. Estoy en el 12, ¿no? Y estoy Ah, buscando entonces, bien. el 12. Estoy buscando la f de x más delta x. Entonces, en cada x que aparece acá, yo tengo que escribir en realidad x más delta x. Por eso me quedó 3 por todo eso. X más delta x al cubo. Más 4 por x más delta x. Menos 5. ¿Y ahí qué sigue? Y bueno, tengo que hacer este cubo. ¿Está bien? El cubo Sí. del trinomio. Yo ahí para simplificar voy a aplicar la fórmula del cubo del trinomio. ¿Qué dice? El primero al cubo más, dice la fórmula del cubo. Para no tener que estar haciendo esto 3 veces, ¿está bien? Claro, Dice más claro. 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, dice. Más, ahora al revés, 3 veces el primero como está, que es x, por el segundo al cuadrado, dice. Más el cubo del segundo, o sea, delta x al cubo. Acá distributiva. Eso es el cubo de un binomio, ¿no? La propiedad esa. Exactamente, ese es el cubo del binomio, ¿está bien? Que dice así, a más b al cubo es, bueno, el cubo del primero y el cubo del último van. Bien. Y después es 3 por el primero al cuadrado por el segundo como está, más 3, ahora al revés, el primero como está y el segundo al cuadrado. Ah, bien. Eso es lo que apliqué acá. Bien. Para no hacer la distributiva acá 2 veces, ¿está bien? Para ahorrarme Claro. la distributiva apliqué la fórmula. Bueno, acá dije 4 por x más 4 por delta x, menos 5. Bueno, acá hago la distributiva que me queda de 3 con cada uno de estos términos. ¿Qué me queda? 3x cubo más 3 por 3 son 9. Entonces acá me queda 9, x cuadrado delta x, más 3 por 3 son 9 otra vez, x delta x cuadrado, y 3 por delta x cubo son 3 delta x cubo, más 4x, más 4 delta x, menos 5. Acá tengo que ver ya si puedo agrupar alguno. Tengo 9x cuadrado delta x, 9x delta x cuadrado. No puedo agrupar ninguno. ¿Está bien? Bien. Bueno, pero acá yo lo voy a simplificar. Voy a hacer directamente ya. Lo voy a escribir acá, lo que me queda. Entonces, ¿esto a qué me queda igual? A f de x más delta x que me dio todo esto. Y lo voy a escribir. 3x cubo más 9x cuadrado delta x más 9x delta x cuadrado más 3 delta x al cubo más 4x más 4 delta x. Esto está todo sobre delta x y lo voy a continuar acá. Llegué hasta acá. 4 delta x menos 5. Pero acá tengo menos la función. ¿Y quién era la función en cuestión? Esta. ¿Está bien? Entonces, menos esa función me cambia todos los signos. Para simplificar pasos, yo ya le cambio. Como tengo este menos, acá adelante me va a cambiar todos los signos. Entonces me queda 3x cubo menos 4x y este menos pasa a ser más 5. Y acá viene lo lindo porque acá tengo que ver qué puedo simplificar o cancelar. ¿Sí? Bien. De lo de arriba con lo de abajo. Fíjate que ya de una este con este. El 4x que está por acá con este. ¿Sí? Porque acá no lo seguí porque no me alcanzó el espacio. ¿Está bien? Claro, Eso lo claro. escribí ahí. Y este 5 con este 5. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedó? 9x cuadrado delta x. Y ya lo separo. Como todo está sobre delta x, ya lo escribo. ¿Está bien? Bien. Más. Voy por acá.
9x delta x al cuadrado sobre delta x, voy por acá, más 3 delta x al cubo sobre delta x, y ahora sí voy por acá, más 4 delta x sobre delta x, y ahora sí puedo simplificar. Se va esta con esta, acá tengo 2, así que se va una de arriba y la de abajo se va toda. Acá tengo 3, me van a quedar 2, y esta se va completamente, y esta se va con este. Entonces, ¿qué me quedó? 9x cuadrado más 9x delta x más 3 delta x al cuadrado más 4. Esta es la razón de cambio promedio. ¿Está bien? Bien. Ya la encontré, pero guarda que el ejercicio me está diciendo que lo calcule desde menos 1 hasta 2. ¿Está bien? Bien. A ver, desde menos 1, vamos a llamarlo x porque es el que está más a la izquierda, hasta 2. ¿Cuánto hay de menos 1 a 2 para saber cuál es el delta x? 3. 3. Bueno, listo. Entonces yo ya puedo calcular, ya sé que el menos 1 es x, lo voy a reemplazar acá. Bien. Y, por otro lado, ya sé que, usemos verde, el delta x es 3, entonces donde aparece delta x, yo voy a poner 3. ¿Está? Bien. Entonces me va a quedar 9 por menos 1 al cuadrado, más 9 por menos 1, y el delta x dijimos que era 3, más 3 por delta x, que es 3 al cuadrado, más 4. Y ahí hago las cuentas. ¿Qué me queda acá? Menos 1 al cuadrado es 1, por 9 es 9. Acá me queda 9 por menos 1, menos 9. Menos 9 por 3, menos 27. Acá, 3 por 3, esto da 9. 9 por 3 es 27. Y por último, más 4. Bueno, y acá tengo menos 27 más 27, se van. Me queda 9 más 4, que son 13. Entonces, ¿cuánto cambia esta función de y respecto de x cuando voy de x menos 1 a 2? Cambia 13, o la pendiente de la recta secante puedo decir que es 13. ¿Está bien? Bien. La fórmula general es esta. Me sirve para cualquier punto que yo tenga. Ahora, cuando me dan un punto, tengo que definir quién es el x, o sea, el que está más a la izquierda, y cuánto hay de ahí para llegar al otro punto. Ese va a ser mi delta x. ¿Está bien? Ok. Bien. Y así son los de este tipo. Nos va a quedar pendiente para la próxima ya ver, ahí está, problemitas. Pero son sencillos. Es bastante sencillo. Fíjate que este problema en realidad te lo digo, y si querés la próxima lo sé. Tenemos otra vez una función. Nada más que bueno, acá me dice que esta es la función que define la altura del objeto en función del tiempo mientras cae de un puente. ¿Está bien? Sí. Esta es la función. Tenemos una función y me pide de esa función la razón de cambio promedio. Entonces yo voy a tener que buscar la formulita, como hice acá, hacer todo esto y encontrar esto. ¿Está bien? Claro. Una vez que tengo esa, bueno, hacer en 0, 1, me pide, o sea, tengo el x0 y el 1, ¿cuánto va a ser ahí mi delta x? 1. 1. Y mi x va a ser 0, ¿está bien? Pero después me pide entre 0 y 2, ¿está bien? Y después entre 0 y 4. Pero una vez que yo ya tengo mi fórmula, para cada uno de los intervalos tengo que buscar el x y el delta x y ya lo reemplazo en la formulita como hicimos recién. ¿Está bien?
Bien, buenísimo. Ese Voy a es- probar a ver qué me sale. Bueno, si no cualquier cosa, yo igual preparo uno para la próxima. Si no es ese, va a ser este, que es de unas funciones muy similar, porque acá tenés los intervalos de esta forma. Por ahí Dale. preparo este porque está en años está diferenciado, más que en 0, 1. Capaz que preparo Claro. este para arrancar la próxima y ya ver Dale. las formulitas. ¿Está bien? Bueno, y este es más de lo mismo. La expresión general del cociente y calcularlo de 1 a 3. ¿Ves? Bien. Son todos más o menos lo mismo.